Les invitamos a que pasen y tomen asiento. Vamos a comenzar con la segunda mesa de la tarde, que lleva por título Paisajes heridos y que tiene a Claudio Hoyo Donoso, Natalia García Freire y Gabriel Mamani, y Sonia Hernández, escritora, que va a moderar la conversación. No les quito más tiempo. Perdón. Buenas tardes a todos. Quería agradecer a Eduardo la invitación por estar aquí con tres autores de tres libros que realmente me han parecido fascinantes. Ha sido realmente un motivo para conoceros. No conocía a estos autores y creo que tenemos la oportunidad este momento de poder acercarnos a estas tres propuestas literarias que realmente me parecen que son imprescindibles y no es una exageración. Bueno, estos días seguimos con el diálogo. Creo que son temas que muy bien propuestos por el comisario del festival. Todos están estrechamente relacionados, con lo cual creo que será inevitable que aparezcan temas que incluso vosotros, que ya habéis intervenido, habéis comentado, pero bueno, será un motivo para ir profundizando, ¿no? Ayer se habló de la familia, hace un ratito hemos estado hablando de la casa y nos toca hablar del paisaje, de paisajes heridos. Pues aquí para hablar de paisajes heridos tenemos a Claudia Ulloa Donoso. Estos días, como ya han intervenido, ya se les ha ido presentando, pero por si alguien no ha venido a las sesiones anteriores, haré una presentación como muy rápida, ¿no? Claudia Ulloa Donoso nació en Lima en 1979, se formó en periodismo, perdón, en turismo. Ahora se estaba cambiando. Bueno, sacaré temas que lo interesante será eso, que me contradigáis, entonces creo que empezamos pues bien. Estudió turismo en Perú y después estudió español en la Universidad de Tromsø. Ha publicado cuentos como El pez que aprendió a caminar y Pajarito y Séptima madrugada, que se basa en un weblog, ¿no? En 1917 se la incluyó en la lista de Bogotá 39, en la que se destacaba a los escritores más prometedores de América Latina. Vive en el norte de Noruega, un detalle importante, sobre todo por lo que se refleja en la novela, y allí imparte clases de español y noruego para inmigrantes. La novela de Claudia es Yo maté a un perro en Rumanía, como les decía, muy recomendable. La protagonista es una profesora que vive en Noruega, que da clases. De hecho, el otro protagonista de la novela es un alumno. Y que está enferma y que emprende un viaje a Rumanía. Seguiremos hablando durante esta charla. Natalia García Freire, que también ha intervenido ya a lo largo del festival, ella sí que es la que se formó en periodista y la que es periodista. Espero que no estaré equivocándome. Fuiste. Se formó como periodista y también, sobre todo, ha escrito muchos cuentos y hoy la tenemos aquí porque para hablar, bueno, la tenemos aquí por muchas cosas, pero que el tema central de esta charla pues será esta novela, Nuestra piel muerta, de la que ayer ya también habló mucho alrededor del tema de la familia. Es una novela bastante inquietante. El protagonista es Lucas, que como también se comentó ayer, pues regresa a su casa, donde suceden cosas dolorosas e inquietantes alrededor de la figura de dos personajes que son Felisberto y Eloy. A mí me gustaría destacar, porque como vamos a hablar de paisaje, la presencia destacada en esta novela de los insectos, la tierra, una cueva, un bosque, y eso sería el paisaje natural, y luego el paisaje dentro de la casa, como se hablaba en la mesa anterior, donde las nodrizas tienen también un papel muy destacado.
Y también tenemos a Gabriel Mamani Magni, que ha publicado las novelas El Rehén y Seúl, Sao Paulo, además de una novela infantil, Tan cerca de la luna. También se ha dedicado al periodismo, con crónicas y artículos, y también su obra ha recibido varios premios entre ellos pues, el premio de periodismo cultural, nacional de literatura infantil y de investigación Miradas jóvenes. En su novela que tenemos aquí, que es Seúl, Sao Paulo, el protagonista casi se define más por su contrapunto, que es su primo Tyson, hay un viaje también que ha vuelto de Sao Paulo a El Alto. El protagonista tiene 17 años, está impartiendo una preparación premilitar y también todo el libro se ve el proceso si se llegará a graduar o no y si llegará a consumar entre otras cosas, su primera experiencia sexual. Y entre el grupo de personajes que le dan forma a la historia, hay un personaje que se llama Mamani, no sé si es un cameo del narrador y hablaremos, espero que lo explique en esta mesa. Uno de los aspectos que tienen en común estos libros, o que a mí me ha hecho pensar, es esta experiencia de la lectura o la escritura como un viaje, pero como un trayecto hacia la disolución, ¿no? Esta definición de la literatura, tanto como la lectura como la escritura, como un trayecto movido por la voluntad de querer ser otro. Querer ser otro, disolverse en la materia, en la luz. La luz me parece muy importante porque digamos que es lo que crea el paisaje, ¿no? Es lo que nos ayuda a mirar, lo que nos ayuda a ver. Estos son los aspectos que me gustaría que tratáramos, ¿no? La mirada de estos autores. Entonces, para que empiecen a hablar ellos, que es lo realmente interesante, mi primera pregunta es si creéis que realmente, por el título de este nombre, el paisaje herido, hasta qué punto esta sensación que he tenido yo de que era un viaje hacia la disolución en vuestros libros o en vuestra literatura, ¿creéis que hay una disolución en el paisaje? Bueno, buenas tardes, gracias. Estaba escuchando tu pregunta y la palabra disolución me hizo pensar y la luz, ¿no? Me hizo pensar en los personajes de esta novela, de mi novela que mencionaste. Y sí, se disuelven tanto en el paisaje como en ellos mismos, ¿no? Porque cuando el uno habla, el otro calla, ¿no? Cuando el uno es oscuro, el otro se ilumina, ¿no? Se disuelven también en la lengua, en el silencio, en el espacio también, ¿no? Porque es una novela que trata sobre un viaje por carretera y recorren varios lugares. Y ahora me pongo a pensar que mientras van avanzando en ese viaje, hay un cambio, diría tornasolado, pero más es como del matiz, ¿no? Del negro al blanco y del blanco al negro. Y sí, ¿no? Se disuelven en esos espacios y entre esas situaciones, ¿no? Y otra parte, mientras escuchaba tu pregunta como lectora, eh, la lectura puede ser un lugar de acogida, como también un lugar de escape, ¿no? Uno puede leer como para sentirse cómodo, pero también o arropado, abrazado, ¿no? Pero también sucede que se puede encontrar lecturas que molestan, que incomodan y que son necesarias y que quizás puedan dar una impresión o un sentimiento de huida, ¿no? O de rechazo, pero el hecho de confrontar a ese personaje, a ese libro, a esas palabras, a ese texto, eh, vuelvo de nuevo, ¿no? a la disolución, ¿no? Hace que nos disolvamos en las palabras, ¿no? En lo que se ha escrito ahí en el libro.
Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí y gracias por esa pregunta. Yo creo que para mí hay como una imagen que ha estado muy presente en la escritura de esa novela y de la siguiente, que es un poco el paisaje o la idea de la montaña, de la cordillera, dentro, en una forma casi material y del cuerpo obligado como a disolverse en el momento del dolor, ¿no? Como yo siento que mi dolor siempre está muy pegado a la cordillera, como si mi sufrimiento, mi dolor obligase a que esa cordillera estallase dentro y en ese sentido para mí tiene mucho que ver con el hecho mismo de escribir, como el hecho de disolverse en la palabra o de que el personaje, Lucas, por ejemplo, es un personaje que no encuentra otra salida que esa mimetización con el paisaje o con la palabra o perder la palabra para disolverse totalmente, casi como una forma también de enajenación, de no existir. Entonces, para mí esa idea de disolución está pegada tanto a la montaña como a la palabra, disolverse o en el paisaje o en la tierra o en la palabra que deja de tener sentido en el balbuceo. Así que en ese sentido tu pregunta me ha hecho pensar mucho en eso e incluso como en un momento de llamarse al silencio porque es la única forma quizá de disolución, ¿no? Como ya de Lucas, que es lo que él hace al final. Esta disolución es el silencio, el ser materia y ya. Gabriel. Hola a todos, a todas. Buenas noches. Primero, gracias de nuevo porque están aquí. Gracias a la gente que nos ha invitado. Me alegra harto estar acá en una reunión casualmente andina, alguien de Perú, Ecuador y de Bolivia. Así que todo se siente muy familiar. Ese término, esa cuestión de la disolución me parece bien interesante. No había reparado en ese elemento, pero ahora que lo mencionas, creo que sí, tanto en mi experiencia como autor, como de lector, creo que uno se va diluyendo en lo que va escribiendo. Yo lo veo más o menos como, no sé, como un colorante, ¿no? Que se va esparciendo en ese líquido, en esa materia que es lo que estás escribiendo. Y capaz ese componente que se va diluyendo es como que el alma de lo que quieres escribir, el por qué o el para qué. Justo ayer Leonardo Padura decía, ¿no? Que había que preguntarse, ¿para qué estoy escribiendo? ¿Para qué va a pasar esto? Y quizás asociando eso a tu pregunta, en mi caso sí hay componentes, digamos, que se van diluyendo, ¿no? Un granito de algo que se va convirtiendo en más cosas, que va tiñendo el texto, que va tiñendo la experiencia de escritura. Y creo que también pasa a la inversa cuando uno va cuando uno va leyendo, perdón. Por ejemplo, que agarras un libro de un autor y vos mismo te vas desintegrando en las páginas, vas como tiñendo de ti el texto. Y ahí creo que está quizás la riqueza de la lectura, ¿no? Hace un ratito ahí afuera con algunos colegas hablábamos de que cuando acabas de escribir el libro, pues, o sea, ya has hecho el trabajo, ¿no? Le toca al lector. Y creo que la experiencia de la escritura no estaría completa si no fueras con el lector que también se entrega, que también se diluye, que también es el trabajo. Eh, Finalmente, en lo personal, cuando escribí este libro, no tenía ninguna intención o ninguna ambición de que el libro mostrara ciertos imaginarios, representaciones o poéticas. Simplemente quería contar la historia de dos adolescentes así medio boludos, de 17 años, que no saben qué hacer con su vida. Y curiosamente, los lectores, sean especializados o no, críticos, qué sé yo, le han ido dando como que ribetes o le han ido aportando elementos que yo no había encontrado. Y eso quizá les pasa a mis colegas también, ¿no? Que uno escribe sin ninguna pretensión de que, pucha, eso sea una teoría o algo así,
pero los lectores, y ese es el gran trabajo que hacen los lectores y también los académicos, le van dotando de componentes, de un armazón que uno no lo veía, pero cuando este juego se completa, ¿no? Que es el de escribir, el de que te lean, uno se va viendo cosas que no veía. Es como no sé, es como si fuese un niño que lo soltamos a la selva y vuelve de la selva ya asilvestrado con otros elementos, y uno se encuentra con eso y dices, wow, está así mi obra. Decías que tu intención era construir la historia de dos adolescentes. Para este retrato de estos dos adolescentes es imprescindible el marco, el paisaje en el que, digo paisaje aunque es un marco muy urbano, ¿no? Pero ese entorno es muy necesario para completar esos personajes. De hecho, en el tema de la mesa redonda, se pregunta hasta qué punto el espacio, la ciudad, el país en el que se desarrolla una obra literaria, hasta qué punto el espacio es protagonista en sí, ¿no? En el caso que decía, pues que completaba tus personajes. Os hago esta pregunta. ¿Creéis que el paisaje forma parte del retrato? ¿Es un retrato de vosotros en el momento de escribir? ¿Es el retrato de los personajes? ¿Cuál es la relación entre paisaje y retrato? Es un poco difícil responder a eso porque para mí el paisaje, bueno, cuando escribo pienso en dos personas que, un poco lo que dije ayer, ¿no? Que pueden estar hablando en una playa, dije, ¿no? Una pareja que se va de luna de miel al Caribe y puede ser una postal romántica, idílica y perfecta, pero basta que uno diga algo y toda esa palabra o esa frase puede transformar ese espacio en un lugar terrorífico o triste o melancólico, ¿no? Em, Pensaba también ayer en que a veces hay espacios, ¿no? En las películas de terror, ¿no? Que muestran una cámara, ¿no? Que esas son las películas que por lo menos a mí me dan miedo y está la cámara fija en un punto, en una habitación que no está pasando nada y yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué esto me da miedo, no? Porque es el espacio que uno conoce y es tan cercano que si lo miramos de cerca o lo empezamos a contemplar va a generar una incomodidad por lo menos, ¿no? Ya en el cine, bueno, uno ve en una pantalla gigante, seguramente hay una música, o uno va condicionado porque dice, no, es una película del género de terror y ya uno va medio aterrorizado. Eh, el paisaje para mí sí, es un fondo que interactúa, ¿no? Interactúa con los personajes. eh, y claro, es a partir de ellos, ¿no? Que el paisaje puede cambiar, ¿no? De nuevo, eh, yo he escrito sobre Rumanía, pero claro, no es la Rumanía de una guía de viajes, ¿no? Es otra Rumanía vista desde la perspectiva de estos dos que hacen el viaje, ¿no? Narrada desde ese punto. Entonces son ellos los que hacen el paisaje, ¿no? Em, Quizás alguien que fuera de ese país, bueno, que me pasó ahora en Zaragoza, me dijo, pero ¿tú qué has escrito de Rumanía? ¿Qué, no? Supongo que esperaba que escribiera sobre los castillos, la historia, el verdor, ¿no? Que todo eso también existe, pero le dije, no, este no es el viaje de Claudia en Rumanía, estos son dos personas que están en esa historia y esas personas observan ese paisaje, ¿no? Como yo puedo ahora tener una descripción de esta biblioteca hermosa, no creo que sea la misma percepción o impresión de ustedes que están sentados, nada más por el hecho que ya están en otro ángulo, ¿no? Yo estoy mirando la biblioteca, ustedes están mirándonos a nosotros, ¿no? El paisaje para mí lo hacen las personas, ¿no? Que lo habitan o no, ¿no? Porque puede ser esa habitación vacía que también resulta terrorífica, ¿no? Eso que has dicho de la cámara fija como en un entorno cotidiano que aterra, a mí, pensando en eso,
en general el paisaje, no solo en la novela o para el personaje, sino en la vida, ha sido un poco una cosa que te mira, como me acuerdo cuando éramos pequeñas, tengo una prima que heredó el cuarto de un tío que había muerto, que era un cuarto que estuvo cerrado por años, y a ese cuarto daba un árbol enorme de aguacate del jardín de mi abuela, y nosotros nunca queríamos como que estar paradas debajo del árbol porque ese árbol había visto al muerto, como entonces no querías que el árbol te mire, ¿no? Como era como extraño y esa sensación un poco en la escritura para mí siempre ha tenido que ver con una cosa de que yo o he intentado como no ponerle yo cosas al paisaje, sino un intento de saber qué mira ese paisaje, quizá por eso a Lucas o en la otra novela o incluso cuando leo, como tratar de entender cómo mira o cómo mira ya sea un paisaje urbano o rural o una propia casa, ¿no? Cómo te mira esa casa, qué mirada te devuelve como esa cámara fija, que sería un poco, qué mirada te devuelve, porque muchas veces te devuelve cosas que no sabías. Quizá por eso a Lucas le inquieta mucho que lo mire el paisaje en Nuestra piel muerta, le inquieta esa mirada o de la montaña o de la cueva o del bosque, porque sabe que le devuelve cosas que quizá no quiere saber, un poco como el árbol de aguacate, ¿no? No quiero que me devuelvas la muerte. Quizá por eso la palabra retrato, al hablar de paisaje, creo que muchas veces en la escritura, cuando se habla de paisaje, se habla de algo estático, como de algo que está ahí y que uno describe o embellece incluso. eh, y para mí siempre ha sido una cosa más de algo que me da miedo porque es eso lo que me está interpelando. Entonces, no sé si retrato quizá como una mirada, una cámara fija. Ese paisaje es algo que me está devolviendo un terror que no entiendo, quizá. Bueno, para mí el paisaje en cuanto a imagen, territorio, con sus características específicas, es bien marcante, ¿no? Porque yo nací en La Paz, es una ciudad súper montañosa y recuerdo que mi idea de mundo siempre ha estado marcada por justamente ese paisaje, ¿no? Mi idea de mundo y por ende mi idea de literatura, qué sé yo, de creación. Eh, Allá, por ejemplo, los que han ido para allá se han ido a dar cuenta de que eh, donde mires siempre hay montaña. Miras al frente, es una espalda de montañas gigante, eh, donde pareciera que no existe un final. Y eso a mí me llama la atención ahora porque cuando fui a una ciudad del llano, por ejemplo a Santa Cruz, no sé, a Buenos Aires o a Lima, la experiencia era totalmente diferente. Yo decía, ¿dónde están las montañas? O sea, no sabía cómo guiarme. Y para mí eso ha sido súper importante en mi formación afectiva y también mi formación literaria, al punto de que quizás le pongo mucho énfasis al territorio, al paisaje en lo que escribo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, con lo físico, con la experiencia física de los personajes. Porque para mí el paisaje, el lugar, lo es todo. Miren que eh, yo le pongo mucha atención a la ropa que uno viste. ¿Por qué? Yo en La Paz ahorita no estaría vistiendo esto que estoy usando. Estaría con una chaqueta, una chalina, una bufanda, como le dicen aquí, un gorro. Cuando yo vivía en Brasil, yo vivo allá pues ando con sandalias, con short, que es una ropa que no me gusta mucho y que de hecho siento que me niega a mí mismo porque no me siento cómodo. Entonces, para mí el lugar es algo muy importante y eso tal vez se ve reflejado en el libro que he escrito en Sao Paulo y también en el otro, El Rehén. Por otra parte, esa influencia también creo que no solamente tiene que ver al menos en la literatura boliviana, con la cuestión de los Andes,
sino también con otras regiones. Mucha gente tiene una idea equivocada de que Bolivia es un país solamente andino. Es un país también tropical. Creo que el 68% es caluroso, pero claro, la imagen que le vendemos al mundo es la montaña, no sé, la llama, qué sé yo. Pero en ese sentido, hay textos importantes que hablan del paisaje como incluso una entidad, ¿no? En Bolivia y también en Paraguay y Argentina está la región del Chaco, que es un lugar súper caliente, ¿no? Un territorio donde hubo una guerra entre Paraguay y Bolivia en los años 30. Y yo me acuerdo que los libros que leía de aquella guerra, hay muchos libros, hablaban bastante del Chaco, de la tierra, esa vegetación caliente como una entidad, ¿no? Al punto que en la guerra del Chaco, el enemigo no era ni el paraguayo ni el boliviano, el enemigo era la tierra, porque era un lugar tan agreste, tan difícil, tan complicado, que era el paisaje que ahorcaba, que mataba a los soldados prácticamente, o a los personajes por lo menos. Y todo eso, esas lecturas del Chaco, mi experiencia en La Paz, viajando, migrando, creo que sí han hecho que el lugar, que el territorio, el paisaje sea súper determinante. Por supuesto que, como decía Claudia, todo eso puede cambiar con un simple detalle, ¿no? Pónganse que en el Chaco, ese lugar tan caliente, pasa lo contrario, una historia de amor, ya cambia el asunto, o sea, ya no es algo, un lugar súper peligroso y triste, sino es un lugar ya más amable. Hemos hablado del paisaje, vamos a hablar de la segunda parte del título de esta mesa, ¿no? El paisaje herido, ¿no? La herida que a veces en vuestros libros es lo que motiva el trayecto, ¿no? Porque en los tres casos hay un trayecto. En el caso de Seúl, Sao Paulo, es más un trayecto imaginado, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero durante buena parte del libro es un trayecto imaginado, envidiado, ¿no? Más que imaginado, envidiado en la figura del primo. En vuestro caso sí que hay un trayecto real, ¿no? Es un viaje a Rumanía y en tu caso, Claudia, hay un regreso de, Natalia, hay un regreso es un trayecto de regreso a la casa que tampoco, bueno, intuimos por qué se fue en su día, pero vuelve, ¿no? Entonces, no son exactamente libros de viajes, en tu caso quizás sería el que más se acercaría, pero sí que ha habido como una herida, en algunos casos también es más obvio. En vuestro caso, la herida individual del personaje se mezcla con alguna herida más colectiva o más... hay un deseo de querer hablar del país. En uno de vuestros, en el caso de Gabriel, hacia la conclusión se ve claro que sí. ¿Quiere decir eso? ¿Cómo se mezcla la motivación personal con la política o...? Hay una frase de Ricardo Piglia, creo que es en sus diarios, que decía, yo y mi país estábamos enfermos. A mí esa frase me marcó mucho, ¿no? Porque ahí Piglia habla de Argentina, habla de su vida, de sus avatares como protoescritor, así, y me parecía bien interesante que él se asociara con el país, ¿no? Las penurias de un país. En el caso de Seúl, Sao Paulo, hablo de Bolivia, claro, de la migración, de lo que se quiere entender como Bolivia. Y justamente me pasaba eso que decía Piglia, ¿no? Cuando estaba escribiendo, que yo me sentía tan... yo estaba viviendo en Brasil, en Río de Janeiro, cuando escribía el libro, me sentía tan fuera de mi hábitat natural, tan, no sé, como una vicuña en la playa, así, algo terrible, porque es un lugar bellísimo, Río de Janeiro, me encanta, pero la comida, el calor, pucha, no sé, era algo que me sacaba, ¿no? de mi lugar de confort. Y yo decía, así como estoy yo acá pasando esto, de haber mucha gente que pasa lo mismo. Y es ahí donde eso que dice Piglia retumbaba en mi cabeza, ¿no? De que sí, o sea, uno encarna de muchas formas esos dilemas sociales de su país, de su región,
sin que eso te convierta automáticamente en un embajador de los dolores de tu país, ¿no? Pero sí te va tocando, ¿no? Yo creo que hay una intersección en el que la vida personal y la vida, o los fenómenos políticos se van cruzando, e inevitablemente te toca como ciudadano común, no solamente como escritor. Yo no tuve no tengo nunca intención de que lo que escribo en ficción sea un manifiesto o algo, ¿no? Pero también soy consciente de que inevitablemente somos seres políticos, ¿no? Y que escribimos desde un lugar de habla, desde un lugar, desde una voz, desde un momento, desde una edad, desde un género. Y por supuesto que eso creo que influye. Sin embargo, no creo que el indicado para decir qué significa eso sea yo, ¿no? Sino los que van leyendo lo que escribo. Ahora, también está este otro ámbito que es el ámbito público. Todos aquí creo que tienen redes sociales, no sé, Twitter, Facebook, Instagram, alguna cosa. Y los tiempos de ahora como que empujan no solamente a los autores, sino hasta futbolistas, qué sé yo, a involucrarse en cuestiones políticas. Y si bien eso no es literatura, creo que también forma parte del campo artístico, ¿me entiendes? Y de alguna forma construye al autor. Uno fácilmente puede darse cuenta de qué equipo eres, a qué partido le vas por las publicaciones que haces. Y creo que, ya un cachito yéndome del tema, pero todavía en ese marco, las cuestiones sociales, las opiniones políticas, también, según yo, hacen parte del corpus, tal vez no de la obra de un autor, pero sí de ese ecosistema autoral que existe alrededor de uno, ¿no? Porque creo que el libro no la obra no acaba en el libro, hay pues una vida en librerías, en circuitos, en festivales, ahora en redes sociales, qué sé yo. Yo creo que puedo decir algo muy... Me gustó mucho tu expresión, embajador del paisaje herido. Sí, uno no... Coincido, ¿no? Que uno no se pone a escribir y dice, voy a hacer un manifiesto político, voy a escribir sobre esto o lo otro. En mi caso, yo escribo un libro donde la protagonista está deprimida, pero no le había puesto, digamos, ahora volviendo a redes sociales, la etiqueta salud mental. Y en una presentación me dijeron que, ¿no? que estás tocando este tema tan importante de la salud mental, y yo sentí eso me abrumó, ¿no? Porque no lo había pensado así, aunque es una obviedad, ¿no? Es un libro sobre la depresión, además sobre un viaje, y además sobre el amor, y además sobre la muerte, y además sobre el lenguaje. Pero la salud mental fue lo último que se me había ocurrido, ¿no? Entonces, sí, he tocado ese tema y me parece que es importante, que se debería hablar, pero en el momento que yo lo escribí no fue como voy a escribir un libro que toque este tema, que de nuevo digo, sí es importante y hay que hablarlo, pero no fue la intención, ¿no? Y creo que eso es la idea que vino a mi cabeza mientras escuchaba a Gabriel. Pero en el libro a mí me llamó la atención, quizá por la ausencia, que el alumno, ¿no? Dice, habla de su país y hay casi como una voluntad expresa de no querer decir de qué país se trata, ¿no? Y entonces por la negación le da una presencia de repente como muy destacada. ¿Eso lo hiciste conscientemente o No, nada de lo que escribo es consciente, ¿no? O sea, siempre digo eso y me siento medio tonta, pero es cierto. No puedo decir otra cosa porque es cierto. Em, Cuando pensé en mi Jaí, pensé en mis primos, en mis amigos peruanos, en los noruegos, en mis colegas, ¿no? Es una suma es como un collage de mucha gente, ¿no? Y no solamente porque quizás ahí otra vez otro tema, ¿no? La migración, que también me dijo, tocas otro tema tan importante como la migración. Y bueno, yo si me preguntaban antes, cuando el libro estaba ahí imprimiéndose, ¿de qué trata tu novela? Bueno, es una novela sobre el lenguaje, que eso sí fue, ¿no? Lo que yo quería hacer. Es una novela sobre un viaje
Y es una novela sobre el amor, el encuentro o desencuentro, ¿no?, de dos personajes. Pero ni la migración, ni la salud mental, ni esas cosas pasaron por mi cabeza, ¿no? El hecho de que este personaje rumano no diga mi país, ¿no? Es un poco lo que decimos aquí, porque si yo digo mi país, podría ser o Ecuador, bueno, mi familia paterna es ecuatoriana, podría ser Bolivia, ¿no? Mi familia materna es chilena. Entonces, al decir mi país, por lo menos aquí en este contexto, casi que no interesa de qué país vienes, ¿no? Porque somos, incluso hasta decirlo, a ver, si no tuviera esta apariencia, decir en Noruega mi país, ¿no? Si fuera rubia, se sabe, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, supongo que es por eso, ¿no?, que este rumano siempre dice mi país, y por el hecho también de que es muy nacionalista, ¿no? Su país es suyo, ¿no? Es mío, mi país, mi patria, ¿no? Eh, sí, por ahí me vienen esas ideas. Dali, en tu caso, no se habla tampoco explícitamente de un país, pero al hablar del paisaje está presente. Sí, a ver, creo que se dijo en la otra mesa que alguien dijo ya que no sabemos nada de nuestras novelas. Alguna vez en un club de lectura alguien me dijo algo muy hermoso de mi novela y yo casi que lo quería escribir para luego yo decir eso de mi novela. Como gracias por darme todo este material. A ver, yo creo que es inevitable, lo que ha dicho Gabriel, es inevitable que lo personal, lo íntimo, se vuelva una representación de lo político. En Nuestra piel muerta no se nombra nunca Cuenca ni Ecuador, y de hecho el paisaje mismo es un collage de varios sitios de la cordillera. Yo vivo en la cordillera sur, que no se parece en nada como a la del norte, donde están los volcanes. La cordillera sur es más aburrida, más vieja y más silenciosa también, pero ya solo en ese sentido, por ejemplo, si pienso en el silencio que atraviesa al personaje, a la novela, el silencio es una cosa como país que nos ha formado también como país, ¿no? El hecho de callar, de no decir, de ocultar. Creo que, no sé, las cosas que más hacemos en mi familia es de repente cada año reunirnos, no nos vemos tanto, y empezar a contar cosas que ¿te acuerdas de esta tía? Bueno, te mentimos, no era tu tía, como cosas así, como vamos a revelar. El silencio es una cosa que nos atraviesa, yo creo. Entonces es imposible que no esté permeado nada de lo que uno escribe y que no sea un reflejo de toda esa vida que está más allá de lo privado. Porque la familia o las historias que te cuentan, los relatos que has escuchado, todo eso son reproducciones de una cosa mucho más amplia. Así que en ese sentido, sí, lo íntimo creo que es lo más político incluso. Gabriel ha dicho que no escribe manifiestos, pero me permites que lea hay una frase lapidaria que es un manifiesto concentrado. No sé si me permites que la lea porque está casi al final del libro. ¿Sí? El libro, como ya ha dicho, es básicamente el retrato de dos adolescentes que va evolucionando hacia una frase final demoledora, ¿no?, que dice: Bolivia es un intento fallido de no ser Bolivia. ¿Entiendes, loquito? A mí me parece eso, que no hace falta un manifiesto con una frase así del el intento, o sea, ser el intento fallido de no ser un país. Pues sí, hay un personaje en el libro que es Dino, que es un librero que estudia sociología y tiene todas esas ideas ahí, medio hippies, buena onda, ¿no? Críticas también. Es como una caricatura también, ¿no? De un pseudo intelectual. Pero curiosamente eso que hablas, ¿no? Tiene que ver mucho con cosas que yo pienso, sobre todo de Bolivia, obviamente, y quizás también de Latinoamérica o países que están aledaños a Bolivia. Justo hoy día decía en una entrevista yo, y lo dije varias veces, que al menos en Bolivia hay como ha existido, y esto es una mala propaganda para el Ministerio de Turismo, pero no importa, como una negación gigante de la raíz indígena en la región.
no solamente creo que en Bolivia, sino en muchos países, ¿no? Una escapatoria de ese lugar común, de ese lugar antiguo, ancestral, hacia un horizonte que ha sido más occidental, pero según mi visión, obviamente, hay mucha gente que puede diferir en Bolivia, es una escapatoria infructuosa, porque no puedes salir de eso, ¿no? Y varios procesos, entre comillas, civilizatorios han intentado como que blanquear al país de diversas formas, sea de forma discursiva o de forma real y letal, ¿no? Con esterilización en el área rural, o sea, vio cosas bien jodidas allá. Y por lo menos ese fragmento que dices tiene que ver mucho con lo que yo pienso, ¿no? Ha habido una suerte de intento de escapar de esas raíces y se ha fracasado. Y todavía hay gente que sigue intentando e intentando y gente que sigue diciendo no, tenemos que más bien encontrarnos en todo eso. Hay como una suerte de horizonte de blanquitud al que muchos países latinoamericanos aspiran, pero al que no se puede llegar, ¿no? Y en el camino se van perdiendo muchas cosas, hay muchas violencias que se van encarnando. Mm, Tan solo hace unos 3 años hubo una crisis política en Bolivia, murieron 30 personas y por supuesto como eran personas de piel más oscura, pues para mucha gente no importaba, ¿no? Entonces quizás el trecho que ahí mencionas refleja un poco esa rabia, ¿no? Acumulada ante un fenómeno de negación que es muy, muy grande. Pero al mismo tiempo encuentro mucha esperanza en todo eso porque así como hay muchos intentos de acallar o de rechazar todo eso, también cada vez con los años hay más gente, no sé si comprometida es la palabra, pero quizás más consciente del valor de todo eso. Hemos hablado del paisaje, de la herida, y en el paisaje es importante la fauna, sobre todo en el caso del libro de Claudia y de Natalia. ¿No? En el libro de Claudia los perros son fundamentales, son unos protagonistas también, ¿no? del libro. Y en el caso de Natalia los insectos, ¿no? Que tienen esta cosa inquietante, pero que también completan ese universo. Sé que nos queda poco tiempo, pero nos podéis hablar de por qué este acercamiento o esta importancia de estos animales. Bueno, lo mío es muy simple y muy práctico y muy obvio. Yo pasé de vivir en una ciudad, Lima, bueno, viví un tiempo en España, en una ciudad también, pasé a vivir al norte de Noruega y de pasar a vivir en ese departamento, en esa casa que vivía en Valencia, donde yo veía una pared, abría la ventana y veía la pared, pero escuchaba mucho, ese era mi paisaje, era un paisaje sonoro, ¿no? Porque escuchaba a los vecinos, escuchaba cómo batían la tortilla. Mi despertador era cuando la gente del edificio hacía el desayuno y harían una tortilla o algo, pero se escuchaba un tenedor siempre contra un plato, ¿no? Pasé de eso, o de Lima, que veía un cerro, el Cerro San Cristóbal lleno de casas, a ver un bosque, a ver el mar, y que también, claro, es hermoso, pero de nuevo es abrumador, y pienso en las películas estas nórdicas de terror. ¿Cómo empiezan? Empiezan con un bosque bellísimo, ¿no? Donde yo vivo, que realmente no, en la vida real no pasa nada, felizmente, pero empiezan así. Y que empecé a observar, yo empecé a observar los animales, ¿no? O sea, me cruzaba con alces cuando iba a tomar el bus, y esas cosas eran y siguen siendo para mí impresionantes, ¿no? Digo antes, cuando empecé a escribir y vivía en Perú, escribía pues sobre la gente, la bulla, el asfalto, y eso yo sí noto que ha ido cambiando, y hay como pinceladas y matices, y ahora quizás escribo en ese tono de bosque, ¿no? En ese tono de mar, que también encierra hasta un terror, ¿no? Porque por más que el paisaje sea hermoso y apacible, ¿no? Y los animales estén ahí cantando, bueno, durante la pandemia, que no puedo decir que en Noruega no tiene ni punto de comparación a lo que se vivió acá y en Latinoamérica, ese bosque, ese mar, esos pajaritos, ¿no? Esos animales que la gente decía, no, y si los pájaros traen virus, ¿no? Entonces todo eso se volvió terrorífico, ¿no?
Y es un poco así. Y bueno, y personalmente siempre he tenido un vínculo, un acercamiento con los animales, ¿no? Hasta he trabajado con ellos por un periodo de mi vida como asistente en una veterinaria. Y sí, entonces ahora creo que eso ha salido, ¿no? En la escritura. Yo en mi caso creo que tiene igual algo que ver con lo que ha dicho Gabriel, que creo que una de las primeras heridas cuando uno es latinoamericano en nuestros países es como el no ser, ¿no? Porque te dicen lo que debería ser, en mi caso, pues no sé, católica, una niña callada, una niña buena, una niña que no haga esto y esto y esto, y como que tu identidad se basa un poco en lo que debes hacer y no debes hacer. Y en general en mi ciudad y creo que en mucha parte de la sierra del Ecuador y en toda la cordillera, el tema de los insectos está muy, muy pegado a, como a lo supersticioso y al mal, a lo diabólico, a lo que puede traerte como esa cosa de rosa orgánica, virus, todo, te puede contaminar, ¿no? Y para mí hay o hubo un momento como muy grande cuando escribí esta novela, que era este aceptar esa mancha, ese aceptar ese todo, y los insectos son un poco eh, un intento de resignificar eso, ¿no? Como esta cosa que es lo diabólico. De hecho, en Cuenca hay unos insectos así grandes que no te hacen nada, no pican, que se llaman ututos, y dicen que es la maldición que dejó un cura en la ciudad. Y de hecho, hay veces que las paredes están como llenas, si llueve, ¿no? Se llenan de ututos y es muy como raro, pero son negros y está toda la pared negra. Y entonces como esa cosa, ¿no? Resignificar todo esto que ha sido muy impuesto, muy lo que debes o no debes ser, a través de estos seres que además se ven bastante, siempre hay repugnancia, siempre hay una idea de rechazar esa herida, justo de rechazarse. Yo siento también de rechazar lo que uno es, de rechazar esa cosa orgánica, en verdad somos gente que cada día se pudre un poco más y los insectos venían un poco a evidenciar mucho eso. Y para mí era esa cercanía con el mundo de los insectos. Que es realmente inquietante en el libro. Gabriel, en tu caso, ¿qué relación? No tienen una presencia muy evidente en la novela, pero ¿forman parte de tu ideario o...? Sí. Pues, o sea, en mi literatura, en este libro no, obviamente no hay una presencia animal, pero en el otro libro que va a salir, creo que este año a fin de año, que se llama El Rehén, sí hay la presencia de un gato, que es un gato secuestrado. Y justo esto tiene que ver con lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Que uno cuando escribe no es tan consciente de que este elemento va a importar tanto, sino hay gente que encuentra que es ese elemento. Y en ese libro, así sin spoilers, para mí el gato era como una cosa ornamental, no sé, un personaje secundario más, pero ha habido gente en Bolivia, el libro ya salió en Bolivia hace un año o dos, que encontraba al gato como una metáfora de otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, eso de nuevo confirma lo que te decía de esos hallazgos de los lectores. Ahora, yo la verdad siempre de niño tenía mucho miedo a los animales. Era muy quisquilloso con eso. Pero ya de más grande, como que quise recuperar el tiempo perdido con mascotas. Y ahorita estoy escribiendo justo un libro, bueno, cuentos para niños, en los que los personajes son animales y uno de mis favoritos son las tortugas. Entonces ahí voy como que intentando hacer algo con eso. No sé si tenemos tiempo de una última pregunta. No. Bueno, los tenemos aquí, tenemos muchas más preguntas y podemos hablar con ellos a lo largo del festival. Pues muchísimas gracias por vuestros libros.